Buenas tardes, mi nombre es Samuel Cabanzo, estudiante de Economía, sexto semestre de la Universidad de La Salle. En este momento yo vengo a exponer sobre mi tema a tratar en la investigación, que va a ser la relación que hay entre el desempleo y la política monetaria en Colombia. A manera de introducción, miramos que en Colombia hay unos altos niveles de desempleo y de desigualdad, también tasas de informalidad bastante altas y pues que en este momento pues el Banco de la República no lo tiene como en su énfasis, ya que el Banco de la República, que es el ente encargado de hacer control a la política monetaria, pues se basa en principalmente controlar la inflación en Colombia y muchas veces llega a descartar variables como el desempleo, las tasas de informalidad, informalidad, producción, incluso el crecimiento económico. Entonces, también mirar que en la teoría convencional también sugiere que hay un trade-off o una relación entre el desempleo y la inflación, que muchas veces esta tiende a ser inversa, esta llamada curva de Phillips, de la cual hablaré más adelante, pero que la vamos a tener bastante en cuenta, ya que al ser nuestra investigación de política monetaria, pues se tiene que sí o sí tener en cuenta cómo va el control de la inflación con el desempleo. Y ya con esto, pues nosotros nos planteamos un problema de investigación que es cómo el mantener la inflación controlada puede implicar costos reales en el empleo en Colombia. Este va a ser nuestro problema de investigación. Y nuestra pregunta de investigación es cómo ha afectado pues, la política monetaria del desempleo en Colombia entre el 2005 y 2025. Por supuesto, como objetivos general tenemos que analizar si la política monetaria en Colombia realmente ha afectado el desempleo y la composición del mismo, o sea, el desempleo formal e informal. Por supuesto, en el espacio de 20 años que se mencionó anteriormente, que era 2005 a 2025. Ya como objetivo específico tendría que evaluar si las decisiones de la política monetaria generan efectos significativos sobre el desempleo en Colombia. Como segundo efecto objetivo específico, tengo que cuantificar mediante un modelo econométrico llamado BEC cómo un shock en la tasa de interés, que es la política monetaria manejada en Colombia, afecta también la tasa de desempleo y los formales e informales. Y ya por último, objetivo específico, pues tengo que determinar en qué medida el Banco de la República realmente considera esta relación en sus lineamientos al momento de tomar decisiones de política monetaria. La justificación de mi investigación se basa, pues como lo dije anteriormente, pues teniendo en cuenta que a pesar de que el Banco de la República se acerca bastante a la meta propuesta, que será entre el 2 y el 4%, no se logra ver cambios muy positivos en otras variables, como lo es el desempleo, que está la última vez que se observó, que fue para la fecha de septiembre, era de 9,25% el desempleo. También la tasa de informalidad, que la última fecha fue en agosto, en la que se pudo observar, estaba en 55%. Adicionalmente, pues también otras variables como la producción, el crecimiento económico, a pesar de que el crecimiento son constantes, son bastante bajos para un país como lo es Colombia. Entonces, pues ya para llegar a los antecedentes, a las literaturas que tomé en cuenta para mi investigación, tengo a nivel internacional 4 ejemplos. Primero vemos lo que es un Phillips en 1958 que habló sobre la curva de Phillips, como lo dije anteriormente. Esta es súper importante para la investigación ya que nos muestra la, eh, la inflación y el desempleo en una misma gráfica. También tenemos a Samuelson y Solo, que son los que componen la curva de Phillips como inflación y desempleo. Ya lo explicaré más adelante. También tengo a Karlin y Soskis que nos muestran un modelo macroeconómico donde se observa la relación que hay entre el mercado de bienes o producción con la política monetaria y la curva de Phillips. Y tenemos a Gesell y Nakamura que hacen un estudio de curva de Phillips en Estados Unidos donde se muestra que no hay tal relación, aunque eso lo voy a explicar mejor ya en la siguiente diapositiva. Por supuesto, como lo dije anteriormente, esta es la curva de Phillips original. Phillips hace un estudio empírico entre 1867 y 1947 y publica obviamente el estudio en 1958 sobre, bueno, la relación que hay entre salarios nominales y desempleo.
Por supuesto, en esta curva, como podemos ver, tiene una relación inversa, siendo la horizontal el desempleo y la vertical, pues los salarios nominales en el Reino Unido. Logra llegar a la conclusión de que hay una relación inversa. Y pues en esta gráfica con forma cóncava observamos esta relación, donde cuando hay un menor desempleo hay altos salarios nominales y cuando hay un mayor desempleo hay bajos salarios nominales. Ya cuando hacen Solow y Samuelson esta investigación, cogen esta curva, la convierten y aquí pasan a la curva de Phillips que ellos proponen, ya que ellos toman en cuenta el cambio de los precios y el desempleo, el aumento de los precios, dígase inflación. Aquí, aunque no se nota de pronto demasiado en esta gráfica, aquí hay una relación también inversa donde ellos nos explican cómo cuando hay mucha inflación llega a haber un bajo desempleo o viceversa, o cuando hay bajo desempleo, pues hay bastante inflación. Luego, Nakamura en Estados Unidos nos suelta un estudio donde dice que ya no existe una curva de Phillips, por lo menos no con la fórmula neo-keynesiana que se mostraba en la curva de Phillips original y que se muestra en las siguientes curvas de Phillips que se han hecho a lo largo de los años. Podemos ver en esta gráfica o en este estudio que la curva de Phillips que ellos logran encontrar en Estados Unidos en el periodo entre 2000 y 2019 es totalmente recta. O sea, no hay una curva de Phillips o no se ve una relación como tal directa, aunque se ve que esta se ha ido haciendo plana con el paso del tiempo, ya que en los datos que hay entre 1960 y 1983 sí todavía llega a haber una relación de desempleo-inflación. Lo que nos explica Nakamura es que esto sucede porque después de que se cambió la regla monetaria en Estados Unidos, y la inflación se empezó a ver bastante más controlada, lo que empezó a controlar la inflación como tal fueron las expectativas. Y las expectativas son lo que mantienen ahora controlada la inflación y gracias a estas expectativas hacia la inflación no logra tener un efecto muy directo hacia el desempleo tampoco. Y el desempleo mantiene bajando constantemente hasta cierto punto y se ha mantenido igual con la inflación. Y aunque suba la inflación, no va a bajar el desempleo, ni aunque suba el desempleo, va a bajar el desempleo, no va a bajar la inflación. Ya por último, pues aquí muestro una de las gráficas que nos muestran sobre el modelo ISPCMR, que nos habla de la relación entre la curva de Phillips, que vienen siendo estas dos de acá, la producción y la política monetaria, que son estas dos, y el desempleo son estas de acá. En estas vemos cómo cada shock pues, se ve afectada la producción, que es la línea horizontal. Por supuesto, lo que llega a la conclusión es que al momento de realizarse una política monetaria que mantenga mayor control a la inflación, que viene siendo la variable vertical, entonces, pues a medida de que hay mayor control de inflación, va a haber menor producción, por ejemplo. Y que a medida de que la inflación de pronto se deja aumentar un poco más, la producción también llega a incrementar. Ya para el caso colombiano tengo estos tres ejemplos, que son Lorente, que nos muestra cómo a través de los años ha cambiado las reglas de política monetaria en Colombia. Lorente nos habla de dos periodos, uno entre 1951 y 1971, donde explica cómo en Colombia se manejaba de una manera más keynesiana en la política monetaria. Políticas bastante más expansivas, menos controlada la inflación, que permitían que hubiera un mayor crecimiento económico y que luego de que se empieza a cambiar la manera de que se controla la política monetaria, que es cuando llegan los monetaristas que van de 1973 hasta los 90 en el caso de Lorente, pues se ve que a pesar de que se controla la inflación, ya el crecimiento económico no es tan alto como en el anterior modelo de política monetaria que había. También tenemos a López y Misas, que hace un estudio hacia las curvas de Phillips que hay en Colombia y también nos habla de un gap del producto. Implementa la producción y la producción potencial y cómo hay una brecha entre estas dos, que también son bastante importantes de estudiar. Y por último, pues tendría Álvaro Moreno que nos habla de cómo la política monetaria en Colombia y el control de la inflación llega a beneficiar más a aquellos que manejan el capital que a las personas en general y pues esto llega a tener efectos negativos en el crecimiento económico y pues que logra generar mayor desigualdad en Colombia. Ya para el enfoque, pues el enfoque de la investigación va a ser cualitativa y cuantitativa, o sea, vamos a tener un enfoque mixto donde vamos a tener que evaluar en qué medida pues el Banco de la República
considera la relación entre la política monetaria mediante archivos, mediante lecturas y también mediante investigaciones anteriores. Y el modelo cuantitativo, donde se va a fomentar un modelo econométrico, que es el modelo Beck, del cual hablaré ya en la siguiente diapositiva. Y con este modelo, pues voy cerrando la exposición, donde hablamos del modelo Beck, que es el modelo de vector de corrección de errores. Este modelo Beck va a permitir analizar varias variables distintas para poder hacer la comparación de las mismas, donde tendremos en cuenta tasas de interés, inflación, desempleo, producción y trabajo informal y formal. Gracias a este modelo BEC podemos analizar cómo los cambios en la política monetaria pues afectan al desempleo en Colombia y pues distinguiremos también los efectos tanto en corto como a mediano y largo plazo. Lograremos hacer proyecciones y estudiar los efectos que ha tenido cada política monetaria frente al desempleo en cada plazo desde el momento en el que se toma la política monetaria. Y ya.